Salmos 29, le vamos a dar lectura de manera alternada. Yo le doy lectura al primer texto, usted al segundo. Nos unimos todos en el versículo número 9. ¿Sale? Salmos 29, yo le doy lectura al primer texto, ustedes al segundo. Nos unimos todos en el versículo número... hasta el 11, perdón, hasta el 11. Amén. Amén. Dice la misma palabra del Señor. Tributad al Señor, oh hijos de los poderosos. Dad al Señor la gloria y el poder. Dad al Señor la gloria y honra su nombre. Adorad al Señor con la música de su santidad. Voz del Señor sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. El Señor sobre las muchas aguas. Voz del Señor de potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz del Señor que quebranta los cedros. Quebrantó el Señor los cedros del Líbano. Los hizo saltar con cedros al Líbano y Voz del Señor que derrama llamas de fuego. Voz del Señor que hace temblar el desierto. Hace temblar el Señor el desierto de Cades. Voz de Jehová que hará esparcer la tierra y desnudará las leñas y del templo todos los nombres de su gloria. El Señor preside en el diluvio y se sienta el Señor como Rey para siempre. Todos. Jehová dará poder al pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Aleluya, gloria a Dios, iglesia. Tomen asiento, Dios les bendiga, me da gusto verles una vez más en la casa del Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. No sé si ustedes tengan la ambición, hermanos, si alguna vez haya tenido usted la ambición, la curiosidad, la inquietud de poder decir algún día al Señor: Señor, me gustaría escuchar tu voz. Yo quisiera oír tu voz, Señor. Muchas veces cuando estamos en medio del problema, de la lucha, de la tribulación, en medio de la circunstancia, sea lo que sea que estemos pasando, ¿cómo quisiéramos oír la voz de Dios? Que el Señor le dijera: por aquí, por aquí. O sea, quisiéramos que fuera el Señor claro en su manera de hablarnos, de tal manera que nosotros lo podamos entender y tomar dirección. Yo creo, hermano, que la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo, el anhelo ferviente que tiene que tener toda su vida es ese anhelo y deseo de que Dios háblame. Pero yo le pregunto a usted, iglesia, ¿qué haría usted ante la voz del Señor? ¿Qué haría usted, hermano, si Dios le hablara? Imagínese, hermano, que usted se le abren los oídos espirituales. Quiero que se ponga a pensar en el Salmo 29 y que por la gracia de Dios se le abren los oídos espirituales. Dice este Salmo que la voz de Dios, hermano, está sobre las aguas. Déjeme decirle, hermano, ¿ha visto una tempestad en el mar? No sé si, no sé si alguien la haya pasado, la haya visto, o sea, que haya vivido una tempestad en el mar. Yo nada más de verlas en las películas, con eso estoy más que suficiente. A mí no me llama la atención. Pero, ¿sabes? Imagínate cuando hay una tempestad en el mar y sobre ese ruido, sobre de esos vientos, sobre de esa tormenta, la voz del Señor es. La voz del Señor sobre las aguas. Hoy en día la humanidad está sobre las aguas. Hay muchos problemas, muchas tribulaciones, muchas enfermedades. ¿Pero qué cree? Que Dios está hablando. Que Dios está hablando. Y esa voz de Dios, dice la palabra de Dios en el Salmo 29, es con potencia y gloria. O sea, nada, quiero hablarle de la voz de Dios, con potencia y con gloria. Cuando Dios habla, dice la bendita palabra de Dios que acabamos de leer en el Salmo 29, dice la palabra de Dios que el Señor quebranta los cedros. Quebrantó el Señor a los cedros del Líbano. Nosotros nos damos cuenta, hermano, que se caen los árboles. Hablábamos el domingo de los vientos, ¿verdad? Y cómo están azotando con ímpetu sobre nuestras colonias, sobre nuestro lugar. Dice que la voz del Señor, la pura voz de Dios, quebranta los cedros. Dice la bendita palabra de Dios que el Señor, su voz, derrama llama de fuego. Dice la bendita palabra del Señor que el Señor derrama llamas de fuego, su voz. Dice, estoy leyéndolo el versículo 7, voz del Señor que derrama llamas de fuego. Dice la palabra de Dios que Dios en su voz hace temblar
el desierto. Dice que hizo temblar el desierto de Cades. Y dice la bendita palabra de Dios que la voz de Dios desgaja las encinas y desnuda los bosques. Habla Dios, hermano, y los montes se quitan, para que me entiendan. Habla Dios y todo se hace a un lado. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿cuántos quieren oír la voz de Dios? Amén. ¿No le importa? Valiente, alabado sea Dios. Ese es el sentir. Ese es el verdadero sentir, hermano, de la presencia de Dios y de querer escuchar la voz de Dios. Hace aproximadamente 7,000 años, un pueblo pudo escuchar la voz de Dios. Hace 7,000 años, Dios le cambió la historia a un pueblo y a una nación. Esa fue la nación de los judíos, de los hebreos, el pueblo que salía de Israel, hermano. Y dice la palabra de Dios que Dios le hablaba al pueblo, pero el pueblo no quería oír a Dios. Vamos a ver lo que dice la Biblia, Éxodo 20. Vamos a leer el libro de Éxodo 20, hermano. Porque a veces queremos que Dios nos hable, pero mejor que nos hable a través del pastor, que Dios hable a través del pastor. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando Dios quiere hablar a tu vida y dice, esto es personal, tú y yo, cara a cara? Dice la Biblia, Éxodo 20, verso 18. Todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros. ¿Para qué? Fíjese lo que le estoy hablando el día de hoy. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probarnos vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Para qué? ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? ¿Para qué crees que Dios te va a hablar? Si Dios te va a hablar, ¿para qué crees que te hable? ¿Por qué Dios de repente levanta la voz y te hace estremecer? ¿Por qué de repente Dios habla a tu vida y te hace temblar? ¿Por qué? Para que su temor esté en ti y no peques. Dios se revela a veces a nosotros, hermano, con el plan y el propósito de decirnos, yo estoy contigo, pero no peques. ¿Cómo le habla usted a sus hijos, iglesia? ¿Cómo le habla usted a sus hijos? Le puede hablar usted con dulzura y ternura, pero ¿cómo les habla cuando usted se enoja, se violenta con ellos? ¿Cómo les habla? Le levanta la voz, ¿no? Y se hace oír. ¡Hey! Te estoy hablando. A lo mejor le habla con mucha dulzura y ternura, pero le levanta la voz. Y a veces Dios levanta su voz. Pero muchas veces, hermano, cuando Dios habla, el mundo no lo quiere oír. Hoy está hablando Dios. ¿Usted cree que lo que estamos viviendo y pasando? Yo le había dicho a la iglesia que de manera natural le echamos la culpa al diablo de todo lo que estamos viviendo y todo. Es que todo está mal. El reino de las tinieblas ha crecido y todo está mal. Pero ¿qué no ve, iglesia, que Dios ha permitido todo esto? Y que a través de todo lo que estamos viviendo, Dios le está hablando a la humanidad. ¿Y cuántos le han querido oír? Yo recuerdo, hermano, en la palabra de Dios, en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 8, dice la Biblia que la voz del Señor se paseaba por el huerto del Edén. ¿Y qué hicieron Adán y Eva? Se escondieron. Cuando estamos en pecado, cuando estamos mal, cuando las cosas no se cuadran a lo que yo quiero, ¿qué hace usted? Nos escondemos de la voz de Dios. No, hoy no voy, hoy no estoy, hoy no. ¿Por qué? Porque la voz de Dios me quebranta. La voz de Dios es una llama de fuego que no la puedo sufrir. La voz de Dios, hermano, de verdad es potente. Tiene poder y gloria la voz de Dios. Pero la voz de Dios, hermano, para su iglesia, para su pueblo es muy diferente. Al pueblo rebelde se le tiene que gritar. Se le tiene que hablar con dureza. Se tiene que quebrantar. Pero quiero que vea esta palabra, hermano. A mí me llama la atención. Habla la Biblia, hermano, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 3. Hablando de la voz de Dios. Hermano, este es el pastor. A mí me gusta mucho. Es bandera de toda la iglesia, el Salmo 23. Y es hermoso cuando decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará.
Pero en esa declaración que el Señor es mi pastor, vea lo que dice la Biblia. Le voy a leer Juan 10:2. Lo voy a leer desde Juan capítulo 10, versículo 2. Fíjese lo que dice. Mas el que entra por la puerta, el pastor de la oveja es. A este abre el portero, y las ovejas, ¿qué? Oyen su voz. ¿Las ovejas qué hacen? Oyen su voz. Oyen su voz, y sus ovejas las llama por su nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? ¿Cuántos han escuchado la voz de Dios? Esa es la voz de Dios. Ese es el buen pastor. El buen pastor dice la palabra de Dios que las ovejas conocen su voz. Y sus ovejas, ¿para qué quieren oír la voz de Dios? Para obedecer, para seguirlo. Si yo escucho la voz de Dios es porque le voy a obedecer, porque le voy a seguir. El que tiene esa bendición, hermano, de poder escuchar la voz de Dios, hermano, no tiene otro propósito en la vida más que obedecer, más que seguir. Vamos a leer, hermano, una porción bíblica maravillosa. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Cómo Dios se manifiesta a sus hijos, cómo Dios le habla a la iglesia. Hermano, cuando nosotros estamos afligidos y agobiados, por ejemplo, yo estoy contento, con mucho gozo, con los hermanos que están aquí, con el pueblo que ha venido y con los hermanos que han seguido las transmisiones. Hay un pueblo que verdaderamente tiene hambre y sed de oír la palabra de Dios. Hay gente que verdaderamente está anhelante, está diciendo: Señor, estoy pasando un desierto, estoy pasando un problema difícil y quiero oír tu voz. En medio de esa prueba y de esa lucha, hermano, qué hermoso es escuchar la voz de Dios que te llama por tu nombre. Qué cosa tan maravillosa, hermano. Dice la Biblia en primer libro de Reyes, capítulo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19, en el verso 9. Dice la bendita palabra del Señor. Y he aquí, se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor paseaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Esta historia es maravillosa, hermano. Hay voz de Dios, hermano. En ese tiempo Dios le hablaba a Elías, se manifestaba a Elías. Pero Elías tuvo la oportunidad de estar en una cueva, afligido, atribulado, en un momento depresivo, en un momento donde todas las cosas no le salían bien, en un momento donde su vida era amenazada. Una mujer lo amenazó de muerte y salió huyendo, hermano, salió huyendo. Y dice la palabra de Dios que se sentía desprotegido, se sentía mal. Llegó a la cueva, hermano, y le dice: Señor, ¿qué haces aquí? Dios habló a él. Pero cuando él se asomaba, hermano, de repente vio que había un fuerte viento. O sea, estaba ahí la presencia, pero ahí Dios no le estaba hablando a él. Y de repente pasó un fuego poderoso y un terremoto, y pasó todo lo que hemos nosotros leído. Pero ¿sabe cómo Dios le habla a la iglesia en tiempos de tribulación y de angustia? En un tiempo apacible, en un tiempo de calma. ¿Cuántas veces el Señor te ha hablado y te ha llamado por tu nombre y te ha dicho? ¿Cuántas veces hemos predicado: he aquí el Señor está en la puerta y llama? Si alguno oye su voz y cree en él. No, déjame mejor leerlo para no parafrasearlo. Apocalipsis capítulo 3:20, para no parafrasearlo, porque creo que ya lo estoy parafraseando de más.
Apocalipsis 3:20 dice, el Señor está a la puerta y llama. Si alguno oye la voz y abre, entraré a él, cenaré con él y él. Hermano, cuando Dios nos habla, es cuando tú decides darle ese tiempo, darle esa oportunidad a Dios de decir, tomarte un tiempo de estar a solas con Él. Hay veces que te hablan por teléfono y tú contestas la llamada. Tú ves quién es y dices, bueno, ahorita contesto, ahorita no contesto. Tú sabrás. Pero hermano, cuando Dios te está hablando, ¿tú qué tienes que hacer? Oír. Tomar un tiempo. Decirle al Señor, siéntate. Hermano, cuando estamos en medio de la tormenta, en medio de la tribulación, en medio de la angustia, a veces no escuchamos la voz de Dios. Y Dios lo que está haciendo hoy para nosotros, hermano, Dios está hablando. ¿Cuántos están oyendo hoy la voz de Dios? Yo le pregunto a usted, ¿cuántos están oyendo hoy la voz de Dios? Y la voz de Dios, hermano, la voz de Dios, hermano, no se trata de un culto religioso. No se trata del que está predicando, del que está hablando. Se trata de lo que Dios está hablando a tu vida. ¿Cuántos Dios nos ha hablado en este tiempo de lucha, de prueba o de tribulación? ¿Cómo puede ser la iglesia? ¿Cómo la iglesia puede aprender a distinguir que Dios está hablando? ¿Cómo Dios nos habla? ¿Cómo puedo percibir la voz de Dios? Porque Satanás también habla. ¿Cómo puede usted escuchar la voz de Dios? Hermano, cuando Dios le va a hablar a través de la palabra, a través de la administración de la palabra, a través del tiempo que usted está pasando a solas con Dios y está leyendo la Escritura. Ahí le va a hablar Dios. Ahí es donde se quebrantan sus emociones, sus sentimientos de decirle, yo quiero, yo deseo. Ahí es cuando no se trata de lo que usted quiere. Ahí es donde se trata de lo que Dios quiere hacer en su vida, del plan y del propósito que tiene Dios para usted. Porque se trata de oír la voz de Él. Entonces, en ese tiempo, cuando yo estoy escuchando la voz de Él, es el tiempo en que yo estoy reflexionando en la palabra. Cuando estoy escudriñando la Escritura. Cuando estoy escuchando el mensaje. Cuando estoy escuchando la palabra de Dios. Por eso yo he amonestado y animado a todos los siervos que predican palabra de Dios. Porque cuando predicas palabra de Dios, lo que oye la iglesia es la voz de Dios. ¿Qué pasa cuando usted habla la palabra de Dios? Cuando usted repite la palabra de Dios, ¿qué pasa? ¿Está usted oyendo audiblemente la voz de Dios? Cuando usted confiesa la palabra y cuando usted la habla, está usted confesando la voz de Dios. Esa voz de Dios que está sobre las aguas, que no importando la circunstancia que usted esté pasando, eso está por encima de todo ello. Esa es la voz de Dios. Cuando los demonios oyen la voz de Dios, el enemigo tiembla y huye. La voz de Dios es aquella que quebranta, aquella que desmenuza. Ahora su Biblia en Hebreos capítulo 4, verso 12, hermano. ¿Cómo puedo distinguir? Eso es lo importante. Eso es lo relevante de la palabra de Dios. A veces dices que me aburro, me da sueño, me cuesta trabajo. Pero entonces, ¿cómo quieres que Dios te hable? ¿Cómo quieres escuchar la voz de Dios? La voz de Dios se da a través de la palabra de Dios. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Alguien diga amén? Amén. Gloria a Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la voz de Dios? La voz de Dios es torrente de poder y de autoridad. La voz de Dios es una voz que quebranta. La voz de Dios es una voz que hace temblar los desiertos, las montañas, las desnuda. Toda persona que oye palabra de Dios se quebranta en el nombre poderoso de Jesús. Los montes tiemblan ante la voz de Dios. ¿Por qué la iglesia no tiembla ante la voz de Dios? ¿Por qué el ser humano le huye a la voz de Dios? ¿Y por qué hemos sido tan rebeldes a la voz de Dios? Iglesia, la voz de Dios es algo que me llama la atención, hermano, que nos explica Hebreos. Es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Mire, usted va al médico y escucha la voz del médico, escucha un diagnóstico. Puede ser terrible
o puede ser favorable. Usted oye la voz cuando de las noticias del mundo, de todo lo que está viviendo y pasando, y el mundo no tiene esperanza. Todo el mundo está esperando a ver de qué manera, hasta cuándo nos van a liberar y vamos a poder hacer la vida normal, hasta cuándo se nos va a quitar el cubrebocas, hasta cuándo nos vamos a quitar de tantas limitaciones. Iglesia, la voz de Dios está hablando. La voz de Dios nos está hablando y nos está llamando a cada uno de nosotros. Es el tiempo. La voz de Dios, dice la Biblia, es viva. Y hace unos meses, ya no recuerdo cuánto vamos predicando. Ahora su Biblia, lo que dice la palabra de Dios, Ezequiel capítulo, aquí dice 37, pero no me suena. Vamos a checarlo. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel 37, sí es. Ezequiel 37. Le vamos a dar lectura al verso 7. Ezequiel 37, versículo 7. Dice la bendita palabra de Dios. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque dice la Biblia, profetiza. Acuérdate, iglesia, la palabra profetizar viene de una palabra, en su raíz es una palabra hebrea que significa Naví. Esta palabra Naví significa el que habla palabra de Dios. ¿Y qué pasa cuando hay palabra de Dios? Tiembla, para que me entienda. Los cielos y la tierra se estremecen y los huesos que estaban muertos vuelven a la vida. Eso es lo que hace la palabra de Dios en el hombre que oye la voz de Dios. Su vida le cambia profundamente. Amén. Jesús le dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 3, vosotros estáis limpios por la palabra que yo te di. Ese es el poder de la palabra. El poder de la palabra es una palabra que transforma, pero sobre todas las cosas es viva y eficaz. Es una palabra que el Señor le dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Cualquiera que tomare de esa agua volverá a tener sed. Créame, iglesia, búsquele por donde quiera. Busque donde guste, hermano. Donde guste. Pero va a volver a tener sed. Su sed no se va a apagar. Y cada vez más va a ser más grande su sed. Deje de beber agua del Señor y usted va a volver a tener sed. Dice el Señor, pero del que bebe del agua que yo le daré, será en él una fuente que salte para vida eterna. ¿Por qué? Porque es viva y eficaz. La palabra de Dios está viva. Es para ayer, es para hoy, es para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y su palabra dice que es más cortante que una espada de dos filos, que penetra, hermano, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Hermano, no hay parte que se resista ante el poder de la palabra de Dios. ¿Cómo poder, hermano, huir usted y yo de la palabra de Dios? Yo estaba leyendo, hermano, una palabra que me estremeció, hermano, que me estremeció de Jeremías, hermano. Abra su Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 20. A mí esta palabra me estremecía. Cuando yo leía de Jeremías, capítulo 20, me estremecía. Jeremías, capítulo 20, versículo 9. Jeremías 20, verso 9. Dice la palabra. Y yo dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, ¿y qué? No pude. Aleluya, hermano. Esa es la palabra. Una vez decimos, ya no quiero hablar más de Dios. Me quiero alejar de Dios. Ya no resisto, porque tengo problemas, porque tengo luchas, porque tengo tribulaciones. Cada vez que quiero buscar el rostro de Dios, vienen más situaciones. Pero dice la Biblia, me sedujiste, fuiste más fuerte que yo, porque había en mí un fuego. ¿La palabra de Dios qué es? Fuego.
Fuego consumidor. Aquí hay un fuego profundo que me lleva ¿a qué? A predicar, a hablar, a ser la voz de Dios. ¿Cuál es la voz que escuchan en su casa? Por eso es lo que estoy hablando hoy. Cada vez que usted repite la voz de Dios en su casa, hay fuego, hay temblor, se estremece, hay bendición. ¿Y qué voz oyen en su casa? ¿Cuál es la voz que se escucha en su hogar, en su familia? ¿Quién lleva esa palabra a su hogar y a su familia? ¿De qué manera son ministrados los que viven dentro de su hogar? ¿Qué escuchan? La palabra de Dios es viva y eficaz. Transforma vidas, iglesia. Ahí mismo en Jeremías, abra su Biblia, ahora en el capítulo 23, verso 29. Jeremías 23, versículo 29. Dice la bendita palabra de Dios: no es para mí, no es mi palabra, no dice, no es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Esa es la voz de Dios, iglesia. La voz de Dios, hermano, es una voz que es necesario atender, que es necesario escuchar, que es necesario amar. La voz de Dios, dice la palabra de Dios que leíamos en Juan capítulo 10, las ovejas, miren, oyen su voz y le siguen. ¿Por qué? Porque conocen la voz de Dios. Hoy, hermano, la voz de Dios truena. Yo alababa a Dios, hermano, por el día de hoy. Yo no estaba programado para predicar hoy, pero cuando estaba yo estudiando la palabra, sabía que Dios estaba hablando, porque estaba relampagueando, porque habían fuertes vientos. Y Dios hablaba a mi vida precisamente de esa necesidad que Dios tiene para con la iglesia. Es tiempo, hermano, de aprender que la iglesia escuche la voz de Dios. Hoy en día, yo les decía cuando inició lo de la pandemia, yo les decía que esta pandemia va a revelar a la verdadera iglesia de Cristo. Y una de las maneras que nosotros discernimos y entendemos que somos iglesia de Cristo, ¿sabe por qué es? Porque oímos la voz de Dios. Quiero terminar, hermano. Abra su Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Fíjese, hermano, que este mensaje que Dios le da a las 7 iglesias es una iglesia de mucho poder. Dios le habla a la primera iglesia de Éfeso, hermano, y le dice: oye, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, sé lo que has hecho por causa de mi nombre, lo que has sufrido, pero tengo algo contra de ti. ¿Qué? Que has perdido tu primer amor. Que has perdido tu primer amor. Y Dios nos habla y nos dice: por tanto, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Lo que a mí me sorprende, hermano, de todo esto es el versículo número 7. El que tiene oído, dice a la iglesia. Yo le pido en el amor de Cristo, hermano, enséñese a oír la voz de Dios. Enséñese a oír la voz de Dios. Y que sea Dios. Mire, hermano, esta palabra tiene mucha profundidad y muchas cosas que analizar. Hoy en día tenemos tanta necesidad de que Dios hable en nuestras vidas. Que la voz de Dios nos guíe, nos ministre, nos oriente. Por eso es el reto, por eso es ese desafío que estoy enviándole a la iglesia, de que aprendan a escuchar la voz de Dios, que sean obedientes a la voz de Dios y que le sigan con amor eterno. Póngase de pie, iglesia. Si usted escuchó la voz de Dios, póngase de pie y vamos a decirle al Señor que yo le ruego a Dios, hermano. Me dicen: pastor, ore por mí. Y de repente empiezo a ver que hay problemas en una familia, hay problemas en otra, que hay necesidades en una. Y siempre le decimos: Señor, ora. Pero ¿por qué no le preguntamos qué me quieres hablar? ¿Qué quieres? ¿Está pasando esto? ¿Qué me quieres dar a entender? Háblame.
¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? Cuando la tierra tiembla es porque Dios está hablando. Amén. Así que escuche la voz de Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre mío, te quiero alabar y te quiero bendecir, Señor. Y mira, Padre, hay un anhelo ferviente en nuestro corazón, Señor, Padre. Padre, hoy la tierra tiembla, Señor, se estremece, Señor. Los cielos y la tierra se estremecen, Señor, de una manera como estoy seguro que nunca en la historia de la humanidad han vivido lo que estamos pasando en este tiempo. Estamos viviendo en los tiempos que tú hablaste a tu pueblo, Señor eterno, donde la maldad se ha multiplicado, donde el amor de muchos se ha enfriado, donde la fe de muchos ha menguado, Señor. Pero Padre Celestial, en medio de esa tormenta y en medio de esa lucha y de esa tribulación, hoy es el día, Señor, que te rogamos, déjanos oír tu voz, Señor. Dice tu palabra, Señor Padre Santo, que tus ovejas oyen tu voz y te siguen, Señor. Padre, queremos ser ovejas de tu prado, queremos ser ministrados por ti. La iglesia de Cristo siempre ha declarado, el Señor es mi pastor y nada me faltará, Señor. Yo te ruego, Padre, que tú nos dirijas, nos ministres y nos digas hacia dónde tenemos que ir. Padre, quita la sordera, Señor. Haya unción sobre nosotros el día de hoy. Quita de nosotros todo obstáculo, toda turbación, todo problema, toda situación que me ha alejado de escuchar tu voz, Señor. Queremos oír tu voz de una manera audible, sabiendo lo que está sintiendo mi corazón, Señor. Yo te ruego, Padre, que tú que conoces el sentir de mis hermanos, tú que conoces lo que están pasando y lo que están viviendo, habla a sus vidas, Señor Padre, y revélate a sus corazones, Señor. Déjanos ver tu gloria, Padre. Dice el Salmo 29, que tu voz es con gloria y poder, Señor. Y ministranos con tu gloria y con tu poder, Señor, porque queremos escuchar esa voz hablando a nuestras vidas, Señor, tocando todo nuestro ser, Señor. Habla nuestras vidas, Señor, y desnuda nuestra alma. Quebranta nuestro espíritu, Señor, pero no nos apartes de tu presencia, Señor. Que en todo tiempo y en todo momento podamos sentir que tú estás ahí, que tú nos guías, que tú nos diriges, que tu ángel acampa alrededor de nosotros, en el nombre de Jesús. Pasaste por tribulación, ¿qué Dios quiere hablar en tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere estar hablando en tu vida? Y si Dios te ha librado de todos los obstáculos, ¿qué Dios está hablando a tu vida? No sean sordos, iglesia, a la voz de Dios. Cuando Dios habla, los montes tiemblan. Usted no sea ligero y no crean que es más fuerte que un monte, porque Dios lo va a quebrantar. Que Dios les bendiga, hermanos.
Hermanos, es hora de alabar al Señor, Amén. de honrarlo con nuestros diezmos y ofrendas, Gloria a Dios. que así como no falta alimento en nuestras casas, en nuestras mesas, no falta en la de nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor. Por favor, vamos a Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová de tu sustancia y de las primicias de todos tus frutos, y serán llenas tus trojes con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Alabado sea tu nombre, Señor. En tus benditas manos ponemos este servicio. Te damos gracias por la palabra que nos diste, Señor. Y hoy ofrendamos a tu bendito nombre, porque de lo que recibimos de tu mano es de lo que te ofrendamos, Señor. Te damos Amén. gracias por nuestra vida, por nuestra salud, por nuestros empleos. Y te pedimos, Padre, por todos los que no tengan un empleo, por todos los que no tengan recursos económicos, seas tú proporcionándoselos, Señor. Para nosotros muchas cosas son imposibles, Padre amado, pero para ti nada, Señor, porque para ti todo es posible. Y nosotros declaramos una iglesia en abundancia. Amén. En todo sentido, Señor, una iglesia en abundancia. Amén, Señor. Te alabamos y te bendecimos, dándote toda la honra y la gloria, Señor.